En unos días vamos a estar celebrando Navidad. Y claro, este año va a ser diferente a como ha sido en otros años. Va a haber cosas que vamos a extrañar. Y creo que esa es una buena oportunidad para que tratemos entonces de irnos o de considerar qué es lo esencial cuando celebramos esta fecha, cuando observamos esta fecha. Porque muchas de las cosas que asociamos con ella, como las posadas, incluso las fiestas con toda la familia, amigos, probablemente no se van a poder hacer. Y entonces, ¿qué va a significar para ti este año celebrar la Navidad? Me gustaría que regresáramos a aquella primera Navidad, ver la historia como lo cuentan los evangelistas, Mateo y Lucas, para entender el significado y la importancia de lo que se dio en la Navidad. El nacimiento de Jesús se dio de la siguiente manera. Había una joven virgen que estaba comprometida a casarse con José. En cierta ocasión un ángel viene a ella y le dice: María, eres muy favorecida de Dios, y tú vas a quedar embarazada y vas a dar a luz a un hijo, y este niño va a ser muy especial y por eso será conocido como el Hijo del Altísimo. Y María le pregunta al ángel: pero ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Y el ángel le responde: es que va a ser por obra del Espíritu Santo que tú vas a quedar embarazada, y por eso al niño se le conocerá como Hijo de Dios. Y entonces cuando José se entera de que María está embarazada, lo que él quiere es romper su compromiso con ella, pero quiere hacerlo de una manera que no le cause problemas a ella. Pero esa noche, en sueños, un ángel se le aparece y le dice: José, no tengas temor de casarte con María, de tomarla como tu esposa, porque esto que está pasando en ella es obra de Dios. Y al nacer el niño tú le vas a poner por nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo, a su gente, de sus pecados. Cuando José despierta, actúa de acuerdo a lo que el ángel le dijo y va y toma a María como esposa. Y una vez que nace el niño le ponen por nombre Jesús. Y todo esto fue para que se cumpliera lo que había dicho Dios a través del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. A los 8 días de nacido el niño, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. 40 días después del nacimiento de Jesús, que se dio en la ciudad de Belén, María y José llevaron al niño al templo en Jerusalén para ofrecer el sacrificio que la ley de Moisés marcaba cada vez que nacía un primogénito. En Jerusalén vivía un hombre muy devoto a Dios que se llamaba Simeón. Y el Espíritu Santo le había prometido a Simeón que él no iba a morir sin ver primero el cumplimiento de la promesa de Dios de redimir a su pueblo Israel. Y ese día el Espíritu Santo le indica a Simeón que debe ir al templo. Y cuando él está en el templo y ve acercarse a José y a María con el niño, él entiende que este niño es el cumplimiento de la promesa. Y va y lo toma en sus brazos y le dice a Dios: ahora ya puedo morir en paz, porque mis ojos han visto a la salvación que tú le has prometido a tu pueblo Israel. Y habla con María y José y les dice: este niño es la luz a las naciones. Él ha sido dado para la salvación y la condenación de muchos. Él viene como una advertencia, aunque muchos lo van a rechazar. Y después le dice a María: y una espada traspasará tu corazón. José y María consideran mucho todo esto y eventualmente regresan a su ciudad de Nazaret, donde el niño Jesús crece. Y crece cayéndole muy bien a toda la gente y sobre todo creciendo en gran comunión con Dios. Esta historia nos da algunos detalles de la historia de la Navidad. Y me gustaría que lo repasáramos en algunos textos que nos ayudan a ver más lo que esto significa. Pero quisiera que consideraras lo siguiente. Dios no estaba obligado a hacerse como nosotros, pero quiso hacerlo por su amor por nosotros.
Y el primer pasaje que vamos a ver es precisamente de la historia narrada por Mateo en el primer capítulo del Evangelio según San Mateo, donde él dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. La promesa que Dios le había hecho a Adán y a Eva, a Noé, a Abraham, a Moisés, a David, a través de los profetas al pueblo de Israel, era de una relación entre Dios y los seres humanos, donde ellos son realmente sus hijos, y de la presencia de Dios con ellos. Cuando el profeta anuncia que este niño que va a nacer de una virgen será llamado Emmanuel, no es que ese es el nombre que iba a estar en su acta de nacimiento, sino es el significado de quién es este niño. Y el significado es que es Dios con nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Filipo, a los filipenses, él está hablando acerca de cómo debemos conducirnos en humildad, pensando en otros antes que en nosotros mismos. Y Pablo en el segundo capítulo de Filipenses, versículos 5 al 11, dice lo siguiente, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este es un pasaje tremendo, es uno de mis pasajes favoritos en la Escritura, porque está hablando acerca de una actitud de Jesús que se describe como humildad, como humillación, no en el sentido de humillación de dejarse pisotear por otros, aunque eso es parte, pero de humildad en el sentido de que aunque Jesús tenía toda autoridad, todo poder, como Dios, dice ahí el apóstol que no consideró esto como algo a lo que aferrarse. Jesús no consideraba sus derechos que por naturaleza él tenía de suprema autoridad, de supremo control, de que toda la creación le pertenece y puede hacer con ella lo que él quiera. Pero él no consideró eso como algo que decir, es que esto es lo mío y pues, ¿por qué va a ser diferente y yo voy a hacer lo que yo quiera? Sino que en vez de tomar esa actitud, él se despojó, dice a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. En la encarnación, lo que estamos viendo es que Dios, sin ser obligado de ninguna manera por ninguna autoridad, porque Él es la suprema autoridad, Él escoge hacerse un ser humano. Y lo hace por nosotros. Pablo menciona ahí que se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La razón por la que Jesús nace es para morir. Y Él escoge morir como ser humano para pagar por nuestros pecados. Todo esto es decisión de Él. Aunque aquí dice que Él se hizo obediente, esa obediencia, esa sumisión a Dios Padre no es algo impuesto. No es que el Padre, la primera persona de la Trinidad, se reúne con Jesús, el Espíritu Santo está ahí viendo qué es lo que están platicando, y le dice, Jesús, es que ya decidí, te vas a hacer hombre, te vas a encarnar, vas a adquirir la naturaleza humana, y pasados unos años te van a agarrar y te van a crucificar y vas a morir, y de esa manera vas a pagar por los pecados de las personas. Y Jesús dice, híjole, pues, qué mala onda, pero pues, tú eres el Padre, tú me estás diciendo que lo haga, te tengo que obedecer. No, de ninguna manera. Dios es uno.
eh, de una manera podemos expresar que Él tiene una sola mente, una sola voluntad, un solo deseo. Y ese es el mismo en las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay discusión entre ellos. No hay pactos entre ellos en cuanto a si tú me das, yo te doy, y bueno, pues esto no, pero esto sí. No, no, no. Ellos siempre tienen una voluntad perfecta y actúan conforme a ella. Y cada uno asume su papel dentro de la Trinidad en sus roles con gozo y con un perfecto amor el uno hacia el otro y hacia nosotros, los seres humanos. Y Jesús, de su propia voluntad, sin tener que hacerlo, decide, escoge y se hace un bebé. Entra al vientre de María como un huevo fecundado, se desarrolla dentro de ella, nace como nacemos todos, crece, vive, experimenta la vida humana como todos nosotros la experimentamos. No consideró el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que dice, yo soy Dios, pero escojo tomar la naturaleza humana y actuar como ser humano, sin dejar de ser Dios, por el beneficio que eso va a significar a los seres humanos. Pablo no termina ahí, él dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es Dios, nunca deja de serlo. Jesús es el Señor, nunca deja de serlo. Jesús tiene toda autoridad desde siempre y para siempre. Su encarnación es el escoger otra naturaleza, tomar otra naturaleza, nuestra naturaleza, como una manera de identificarse con nosotros y como hombre pagar la deuda que teníamos como seres humanos y como Dios tener la capacidad de verdaderamente pagarla. El apóstol Juan en su evangelio es un poco diferente a los otros evangelios, bueno, es bastante diferente a los otros evangelios. En Mateo, Marcos y Lucas, en los primeros capítulos ellos narran la historia de la natividad y nos dan diferentes detalles, pero nos hablan de los hechos históricos de María, de José, del pesebre, de los reyes magos, de la estrella, de los ángeles, de Herodes. Todos esos detalles nos los dan. Parecería que el apóstol Juan no le dedica espacio en su evangelio a lo que es la encarnación, la natividad, pero la realidad es que el evangelio de Juan también nos habla de la encarnación. Al comienzo del evangelio de Juan, versículos 1 al 5, él dice, en el principio ya existía el verbo. Él va a estar hablando de este verbo. La palabra en griego es logos, que era un término que se usaba mucho en la educación griega, en los conceptos griegos. Y se refiere a una persona. Y nos dice que esta persona ya existía en el principio. El Evangelio de Juan y el libro de Génesis empiezan de la misma manera, en el principio. Y cuando dice en el principio, no quiere decir que con esto comienza, sino que donde quiera que nuestra mente puede empezar a concebir, a pensar de que algo comienza, la creación, en Génesis Dios ya estaba ahí. En el Evangelio de Juan el verbo ya estaba ahí. Quiere decir que por sobre el tiempo está Dios, está este verbo del que Juan está hablando. No son creados, existen desde siempre. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. La expresión original nos dice que estaba con Dios cara a cara, lo cual nos habla de una igualdad y una relación con Dios. Y por no dejar ninguna duda, Juan afirma, y el verbo era Dios. Desde un principio, desde antes del principio, esta persona que Juan habla de él como el verbo, ha sido Dios.
ha estado en la presencia de Dios, ha estado con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y podemos pensar, a ver, aquí dice Juan que es a través del verbo que las cosas son creadas, pero Génesis nos dice que Dios es el que crea todas las cosas. Claro, porque Dios es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que Dios está haciendo, el Padre está haciendo, lo que Dios está haciendo, el Hijo está haciendo, lo que Dios está haciendo, el Espíritu Santo está haciendo. Cuando Dios crea, no es contrario a esto el decir que Jesús es el que crea todas las cosas y que no hay nada que exista que no haya sido creado por Él. Dice también el apóstol Juan, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. Esta imagen, esta analogía, este título de luz se va a usar en el Evangelio de Juan, en otros libros del Nuevo Testamento también, identificándolo con Jesús. Jesús mismo dice, yo soy la luz del mundo. Y nos dice que esta luz es resultado de la vida. Y la vida de la que está hablando acá el apóstol Juan no es cuánto tiempo pasas respirando y con tu corazón latiendo. Cuánto tiempo pasa desde tu nacimiento hasta tu muerte. La vida de la que habla Juan, y se ve en otras partes del Evangelio, se refiere a esa experiencia de vivir con Dios, en relación con Dios, en intimidad con Dios, que es para lo que fuimos creados para hacer. Cuando no estamos viviendo esa relación con Dios, estamos muertos. Pero la vida que Jesús nos ofrece es esta vida en comunión con Dios. Y nos habla que la luz brilla en las tinieblas. Las tinieblas es esta muerte espiritual, esta separación de Dios. Pero dice que las tinieblas no la comprendieron. Aquí la palabra comprender no es de entender. No es de cuando nos explican el teorema de Pitágoras y decimos, ya comprendo. Sino habla de comprehender, de que lo cubre todo, de que lo tiene todo agarrado. Y dice que las tinieblas no pueden hacer eso con la luz. No hay manera de que las tinieblas sean más poderosas que la luz. Más bien la luz disipa las tinieblas. Y eso nos habla del poder y de la eficacia de este verbo en el cual está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Vamos a hablar más de esto la próxima semana. Pero estamos dándonos cuenta que aquí Juan está hablando de un personaje excepcional. Y nos vamos a saltar unos versículos y llegamos al versículo 14, donde Juan dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí está tu historia de la Navidad en el Evangelio de Juan. El verbo se hizo carne. Juan nos presenta a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, y lo llama el verbo. Y nos dice que este verbo, con todo lo que ha descrito anteriormente, lo que estábamos viendo, que existía desde el principio, que crea todas las cosas, que da vida, que da luz, que no puede ser comprendido o rodeado por las tinieblas. Dice, este verbo se hizo carne, se encarnó, se hizo uno de nosotros. Tomó esa naturaleza de ser humano. No hizo a un lado su naturaleza divina como Dios, pero junto con esa naturaleza divina tiene también la naturaleza humana. Y esa carne es una carne física, real, humana. Dice, y habitó entre nosotros. La palabra que se traduce ahí como habitó es la palabra tabernáculo. Y en el Antiguo Testamento tabernáculo es la tienda, la carpa, que Dios le da instrucciones a los israelitas en el desierto que construyan como el símbolo de su presencia, de su convivencia con ellos como su pueblo, lo cual se va a resultar en el templo. Y lo que está diciendo aquí Juan es que este verbo se encarna
para poder vivir en comunión, en compañerismo con nosotros, compartiendo nuestra vida, compartiendo nuestras experiencias, entendiéndonos, gozándose, entristeciéndose, sufriendo hambre, sufriendo cansancio, comiendo y bebiendo en fiestas, todo lo que es la experiencia humana. Jesús, Dios, la experimentó al encarnarse. Y dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y está haciendo referencia Juan aquí a lo que fue vivir con Jesús durante esos 3 años, una vez que Jesús lo escoge como uno de sus discípulos. Dice que vio su gloria. ¿Qué significa esto? Que al escuchar la enseñanza de Jesús, la manera como presentaba al Padre, al ver los milagros que él realizó, al ver su compasión por las personas, su celo por la santidad de Dios, esa era la gloria de Dios. Y dice Juan, lo vi en la primera carta de Juan, él dice que aquello que hemos visto y que hemos palpado, que nuestros oídos escucharon, fue una experiencia muy real de ver a Dios encarnado en Jesús. Y nos dice ahí al final que esta gloria del unigénito del Padre es porque está lleno de gracia y de verdad. Y si de alguna manera podemos pensar en que el Dios infinito se puede llenar, nos dice que está lleno de gracia y de verdad. Y gracia es el término que la Biblia utiliza para decirnos que Dios nos da algo que no nos hemos ganado, algo que no nos merecemos. Y verdad se refiere a la justicia de Dios, a la rectitud de Dios, cuando Él hace que las cosas sean como Él ha determinado que sean. Y es por esa verdad, por esa justicia, que para tener nosotros una relación con Dios, para tener verdadera comunión con Dios, tenemos que pagar por el pecado que hemos cometido. Pero es por esa gracia que Dios provee el pago para esos pecados. Y en la encarnación, en la unión de la naturaleza divina, no tanto la unión, sino la coexistencia de la naturaleza divina y la naturaleza humana, en la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se cumple el pagar los pecados de la humanidad por un humano, pero con un alcance infinito al ser pagados por Dios mismo encarnado. Al celebrar la Navidad este año, quizá sea nada más tu familia inmediata, 2, 3 personas, 4, 5. Yo te recomendaría que no fueran más de 10 en la situación en la que nos encontramos. Pero también es una oportunidad de que sin tanta actividad, sin tanto bullicio, sin tanta distracción, podamos reflexionar en el significado de la Navidad. No se trata tan solo de una historia bonita que nos hace sentir ternura, sino es la obra de Dios, sin estar obligado a hacerlo, pero que por su amor por nosotros, Dios escoge hacer a un lado todos sus derechos y encarnarse como un bebé, que sí, necesitaba que le cambiaran los pañales, que le dieran de comer, que podía ser llevado a donde quiera que un adulto lo tomara y lo llevara. Y ese es Dios. Dios lo hace por amor a nosotros. Y en esta semana entonces te animo a que aprecies la expresión del amor de Dios, que es la encarnación. Vamos a pedirle en oración que su Espíritu Santo nos ayude a entenderlo así. Padre, queremos pedirte que abras nuestra mente, nuestro corazón para un entendimiento aún mayor de lo que significa la encarnación. Que sin tener que hacerlo, tú escogiste, tú decidiste, Dios, hacerte hombre, hacerte uno de nosotros. Y que en esa encarnación tú experimentaste todo lo que significa ser humano. Todo aquello por lo que nosotros pasamos, las tentaciones,
las decepciones, las alegrías, el amor por las personas. Todo eso tú lo conoces de primera mano, no te lo tienen que contar en la encarnación. Y al encarnarte, al ser un ser humano, pudiste con todo, pudiste cumplir con todos los requerimientos de pagar la pena de nuestro pecado. Y como Dios, aplicarla a tantos como van a ser salvados, de tal manera que podamos acercarnos a Dios como nuestro Padre, siendo hijos suyos, sin ningún temor, sin ninguna barrera, porque Jesús ha quitado esas barreras. Y podemos entonces gozarte en esta tierra y en la eternidad que tienes para nosotros. Y verdaderamente ver tu gloria en Cristo Jesús. Amén.